Hola amigos, gracias a un muy buen pajarito que tengo, hoy me ha llegado la contabilidad completa de la empresa Tenfield S.A. desde el año 2020 al año 2024. 5 años de ejercicios contables que emite la propia empresa, que es lo que la empresa dice que gasta, que invierte, que ingresa y, por tanto, lo que la propia empresa Tenfield dice que tiene de beneficio. Y en este vídeo os voy a contar cuál ha sido el beneficio de Tenfield cada año, el beneficio acumulado en todos estos ejercicios, y vamos a poner la lupa sobre un punto exacto, una partida sospechosa, opaca y que, de acuerdo a mi pajarito, podría estar ocultando la financiación de algunos de los voceros de Paco Casal. ¡Vamos! Bien, queridos amigos, lo primero pediros ese me gusta porque es importantísimo. Esta es una labor que solo algunos canales pueden llevar adelante. Es una información, la verdad, de un nivel altísimo que no vais a encontrar en ninguno de los medios importantes y que aquí en La Locura de Bielsa os la damos por nuestro compromiso con la verdad. Negro sobre blanco, la realidad. Os vamos a contar lo que Tenfield dice que gana con números y con todo lujo de detalles. Y a cambio solo os pido ese me gusta, esa suscripción, que compartáis el contenido y que me ayudéis a que La Locura de Bielsa continúe hacia adelante. Bien, de acuerdo a la contabilidad completa de Tenfield desde el año 2020 al 2024, esos 5 ejercicios a los que hemos tenido acceso gracias a nuestros pajaritos, la situación de la empresa es sólida, absolutamente sólida. Eso es la verdad. De hecho, nosotros ya pusimos encima de la mesa hace un buen tiempo que Tenfield, se lleva beneficios por varias decenas de millones de dólares hace un buen tiempo y llegamos hasta esa cifra recomponiendo el puzzle en cada parte, bien, sabiendo cuánto paga Tenfield por los derechos del fútbol uruguayo y 2 o 3 cositas más, y luego lo que le cuesta operar, las cámaras, la producción, hacer todo aquello que tiene que hacer, y a partir de ahí los datos empiezan a salir solos. Hay que recalcar que estos datos que tenemos encima de la mesa los pone la propia Tenfield y por tanto están lógicamente maquillados y hacia abajo. El beneficio que tiene Tenfield es muy superior a este que está poniendo, pero insisto, de acuerdo a la contabilidad oficial de la empresa Tenfield, el año 2019 facturó 7,5 millones de dólares en beneficio, queridos amigos, después de impuestos y después de absolutamente todo. En el año 2020 y 2021, con el tema de la pandemia, el beneficio, se vio mermado absolutamente, pero siguió existiendo. Tenfield nunca ha dado ningún tipo de pérdida, ni siquiera en pandemia. En 2020 el beneficio fue de 2.200.000 dólares y en 2021 de unos 324.000 dólares. Bien, quiere decirse que cuando Osvaldo Jiménez y el resto de alcahuetes de la empresa dicen que Tenfield no se atrasó con los pagos durante la pandemia y que mantuvo exactamente el flujo, quiere decir que incluso en pandemia lo que estaba pagando Tenfield por el fútbol uruguayo es la nada más absoluta. Bien, esa es la realidad y por tanto no es ningún mérito que Tenfield cumpliese con los pagos que tiene que hacer de manera obligada, sino algo que se ajusta a la normalidad y que no debe de ser destacado bajo ningún punto de vista. Bien, a partir de ahí, una vez superado todo el tema de la pandemia, Tenfield vuelve a su situación. En el año 2022 el beneficio de Tenfield fue de 20 millones de dólares, bien, reconocido esto por la propia Tenfield, porque son sus cuentas, bien, no son mías, son las cuentas que hace Tenfield y que entrega, bien, y son públicas. 20 millones de dólares en beneficio después de impuestos, bien. En el año 2023
tienen 17 millones de dólares en beneficio y en el año 2024, agarraos, se van por encima de los 25 millones de dólares, queridos amigos. Todo esto en un contexto como el fútbol uruguayo, empobrecido, con los estadios absolutamente reventados, sin vestuarios, en condiciones lamentables, ¿bien? Y donde los propios clubes solo ven unas decenas de miles de dólares de este flujo, donde Tenfield no genera nada del valor y donde Tenfield lo que está haciendo es saquear a los clubes, absolutamente. Si tenemos en cuenta estos 6 años que hemos puesto encima de la mesa y sacamos el agregado, bien, quiere decir que Tenfield en esos 6 años, pandemia incluida, ha tenido un beneficio de más de 72 millones de dólares limpios, bien. Y si lo dividimos por año, de media son unos 12 millones de dólares limpios de beneficio neto después de impuestos. Bien, alguien podrá decir, bueno, Josema, pero quien hace una empresa la hace en definitiva para hacer dinero. Hacer dinero o tener beneficio no es algo negativo. Y sí, absolutamente es así. Hacer dinero y ganar o generar beneficios con tu trabajo es algo honroso y perfectamente lícito y es el objetivo de todos. El tema está en que en todo el circuito del fútbol uruguayo no hay nadie que esté ganando dinero salvo Tenfield. Los socios de los clubes ponen dinero. Los clubes están reventados todos. Bien. En el caso de los cables, según dicen, los cables, de acuerdo a un comunicado que sacaron hace poco, están al borde de la quiebra técnica, al parecer, y al resto de cadenas les pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, en todo el ecosistema hay un montón de personas que ponen dinero, los clubes no ven un dólar y todo se queda por el camino, en los millonarios beneficios de la peor empresa sobre la faz de la tierra en cuanto a producción audiovisual de fútbol, porque todo esto se construye sobre tecnología de hace 30 años siendo buenos, a base de profesionales que no tienen ni idea de lo que están haciendo, a base de los peores comentaristas y narradores que hay sobre la faz de la tierra y a base de un ecosistema que lo que hace es empobrecer adrede al fútbol uruguayo. Bien, esto es absolutamente así, pero es deber de la locura de Bielsa investigar hasta el final y poner el dedo en la llaga. Que Tenfield tiene unos beneficios injustificadísimos, ya lo sabíais, ¿bien? Porque ya hicimos un vídeo en su momento y ya os contamos exactamente que esto que estaba pasando, estaba pasando. El gallego paranoico, ¿os acordáis? Vuelve a decir la verdad. Tenfield se lucra excesivamente y empobrece a todo el resto. Pero si analizamos los balances, nos vamos a encontrar con una partida llamativa, curiosa, cuanto menos. Bien, cuando he estado esta mañana repasando toda la información, me ha llamado poderosamente la atención y he contactado a un pajarito que tengo de un nivel extraordinario. Bien, un pajarito que hay que contactarlo solo cuando es importante. Mientras tanto, no lo molestes, silencio de radio. Bien, lo he contactado y me ha confirmado que sí, mis sospechas son una realidad como un castillo. Bien, voy a ir poniendo alguna captura de pantalla por aquí en la ventana, bien, por aquí por la pantalla, y os voy a mostrar cómo hay una determinada partida que, a pesar de que los ingresos de Tenfield puedan ser mayores o menores, o las amortizaciones puedan ser de una manera o de otra, o el contexto, por ejemplo, en pandemia no es lo mismo las inversiones que se hacen de lo que se hacen, digamos, en la normalidad, bien, bueno, da igual, llueva, nieve o truene, hay una partida llamada gastos de distribución y ventas que siempre está presente y que siempre tiene un valor que oscila dentro de los mismos datos. No hay grandes variaciones, es muy constante, está siempre en, bueno, alrededor de los 30 millones de pesos, entre 30 millones de pesos y 45 millones de pesos, ahí oscila en todos los balances a los que hemos tenido acceso en este programa. Bien, eso que se traduce entre 750.000 dólares y 1.160.000 dólares, más o menos, bien, viene, insisto, como gastos de distribución
y ventas. Normalmente, en esa partida vienen un determinado perfil de gastos o inversiones en, por ejemplo, publicidad, presencia en los medios, que, bueno, de alguna manera sirven para cubrir la necesidad que tiene toda empresa de ser protagonista dentro de la competencia que tiene que haber en su rubro, ¿no? Por ejemplo, una cadena de supermercados pues tiene que publicitarse en, digamos, televisión, radio, en todo tipo de cosas, bien, para, bueno, seguir compitiendo con el resto de cadenas. Pero Tenfield no compite con nadie, ¿verdad? Tenfield es un monopolio, Tenfield es un imperio, el imperio de los ladrones, pero es un imperio en definitiva. Tenfield no tiene competencia con nadie, bien, nadie más produce fútbol en Uruguay a nivel clubes, bien, nadie más vende los derechos de televisión del fútbol uruguayo, nadie más distribuye esa señal porque solo Tenfield tiene el contrato con la AUF y lo tiene en exclusiva y ultra blindado, como sabemos, sostenido sobre cláusulas que son ilegales. Por tanto, una empresa como Tenfield que se ha sostenido y se ha lucrado y ha seguido robando y atracando a los clubes y a los socios de los clubes y a ti en definitiva durante tantos años, tenemos que sospechar que sus cuentas son como poco, bueno, grises. Bien, en esa partida, en una empresa normal, buscaríamos eso, bueno, acciones de publicidad, ese tipo de cosas. Pero Tenfield no tiene que tener ningún tipo de acción de publicidad, puesto que no está compitiendo en ningún mercado y que además posee dentro de sus canales y de su plataforma la capacidad de darse autobombo. Bien, vemos el famoso Tenfield cumple en las diferentes estáticas de los estadios, tienen VTV, tienen absolutamente de todo para dar esa publicidad. Y tú no pones una radio, la que sea, y de repente te encuentras con un chivo publicitario de Tenfield o donde sea. Eso no es necesario. Por tanto, esa partida que, bueno, dentro de todos los números que hay puede pasar desapercibida, es muy llamativa. Estamos hablando de $1 millón al año, más o menos, un año más, un año menos, muy constante y presente incluso durante la pandemia, aún a riesgo de reducir muchísimo el beneficio. Quiere decir que para Tenfield, bien, el año de la pandemia fue muy importante publicitarse y tener presencia en los medios para tener algún tipo de competición con alguien que no existe. Bien, eso evidentemente no es así. Y de acuerdo, en primer lugar, a las sospechas que me entran a mí cuando leo las diferentes partidas y en segundo lugar, de acuerdo a un pajarito de un nivel extraordinario, esa es la partida que tendría que seguir la Fiscalía si verdaderamente pretendiese desentrañar cómo es posible que haya determinado perfil de exfutbolista, entrenador, comunicador, por no llamarlos periodista, ¿verdad? Vocero, en definitiva, que sigue al dedillo el pensamiento de Paco Casal y lo ha seguido durante décadas. Bien, es esa partida la constante, la necesaria y es aquella que compone la pieza clave que sostiene el ecosistema de Tenfield, que no es solo el retransmitir o producir los partidos, sino el contarte que el fútbol es pobre, que Uruguay no puede sostener un fútbol profesional y que todo esto, de no ser por Paco Casal, estaría muerto. Es en esa partida donde está la clave de por qué Gorci dice lo que dice, de por qué Jocas dice lo que dice y de por qué tantos y tantos perros están atados con chorizo dentro de lo que es Uruguay. Esa es la partida. Alguien dirá, bueno, Josema, pero Paco Casal no va a ser tan idiota de poner los sobres que paga blanqueados en un balance. Sí, porque si están fuera del balance es un dinero sospechoso, es un dinero que no ha de tener un origen y no ha de tener un final para no tener más problemas de los previsibles. En cambio, si tú lo blanqueas y lo pones como gasto de distribución y ventas, ¿qué fiscal de Uruguay va a leer esto y va a decir, uy, esto es muy sospechoso, vamos a actuar? Ninguno. Y está blanqueado. Es un dinero que es trazable, es un dinero que se sabe dónde está y que luego puede terminar, vaya uno a saber dónde o vaya uno a saber en el bolsillo de quién. Este es el dinero que hay que seguir.
Bien, y si alguien algún día tiene la valentía y las capacidades de seguirlo, cosa que yo no tengo desde este canal, porque yo no soy parte de ningún Estado, ni tengo el monopolio de la violencia que sí que tiene el Estado, si alguien sigue las miguitas de pan de Hansel y Gretel, no tengáis ninguna duda de que el 90% del periodismo uruguayo, por su accionar ahora o por su accionar durante los últimos 10 años, va a tener que contestar muchas preguntas. Porque $1.000.000 es una barbaridad en una empresa que no necesita publicitarse en ninguna parte, porque le pasa lo mismo que le pasa a Ferrari. Bien. Todo el mundo sabe la empresa que es Ferrari. Tú pones la televisión y jamás y nunca vas a ver un anuncio de Ferrari, como sí que ves anuncios de otras compañías de coches. ¿Bien? Pero no vas a ver ninguno de Ferrari, porque Ferrari todo el mundo sabe lo que es. Y a Paco Casal le pasa igual. No necesita presentación, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe lo que es Tenfield. Por tanto, esta partida está sospechadísima. Y si hay voluntad de acabar con lo que está pasando en Uruguay, si hay voluntad de abrir puertas y ventanas y dejar que entre el aire fresco y de que la gente pueda hablar de lo que pasa verdaderamente, esta es la línea que hay que continuar. Porque esa línea, queridos amigos, va indefectiblemente al bolsillo de muchos. Bien, a los coches que conducen muchos, que no están justificados bajo ningún concepto por la nómina que tienen y por el trabajo que desempeñan. A las casas, bien, en los barrios privados en los que viven muchos de ellos, que insisto, no están justificadas por el dinero que cobran y por la nómina que tienen. Bien. Ahí está la cuerdita del globo. Luego está en cada uno tirar de ella. Yo no tengo los medios, pero esto es así, queridos amigos. Entonces, dicho todo esto, podemos concluir, y ahora lo podemos hacer con todas las de la ley, que de acuerdo a los balances que presenta la empresa Tenfield S.A. de manera pública, es una empresa que ha saqueado el fútbol uruguayo, es una empresa que ha empobrecido a los clubes adrede para después comprarlos con préstamos, los famosos pasivos no exigibles, y tener garantizados los votos de esos clubes y puestos a sus presidentes para que en la siguiente votación de los derechos vuelvan a votar a Tenfield, comprar el fútbol uruguayo por $2 y seguir haciendo un beneficio monstruoso y fuera por completo de toda regla de mercado, y que le permite, en parte de ese beneficio, tener determinadas partidas muy sospechosas, bien, que estarían justificando la posición mediática que siempre ha ocupado Tenfield y que siempre ha llevado a que te metan en la oreja que Paco Casal es el salvador del fútbol uruguayo, que si no todo esto no existiría. Yo más pruebas no puedo dar. Esto lo dice la propia Tenfield. Son sus cuentas. Es inapelable. Bien, ahora es la hora de que los investigadores hagan lo que tienen que hacer y de que pongan el grito en el cielo y de que esos gastos de distribución y venta lleven a un sitio concreto, porque se puede hacer. Bien, a partir de aquí la responsabilidad ya no es de este canal. Yo hago lo que puedo, reviso todo hasta el último extremo. Hace unos meses os contamos que Paco Casal estaba en unos beneficios absolutamente millonarios y mira tú por dónde, la propia Tenfield lo confirma. El gallego paranoico que decían algunos, el que resulta que estaba no sé qué, otra vez tiene razón. Bien, tiene razón. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es que los clubes uruguayos cobren lo más posible para que sean independientes, para que sean sostenibles y para que los socios de los clubes sean verdaderamente los dueños de las instituciones y no esté todo reventado, no esté todo hecho una mierda y no esté todo empobrecido a más salud de un tirano como es Paco Casal. Esta es la realidad. Así que nada, queridos amigos, si te ha gustado el vídeo, si crees que es importante, ayúdame, compártelo, lo que siempre os pedimos. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.